Listo, empezamos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de opinión alternativa generado desde la provincia que se llama la Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y me acompañan el día de hoy, como en el programa pasado de la Conversa de Fin de Semana, dos invitados muy especiales. El señor Carlos Julio Medina Triana, Álvaro Enrique Molina, dirigentes del sector social y sindical, y con el honor de decir que fueron excompañeros míos de Telecom, a quienes nos hemos invitado para que hagamos un pequeño análisis, un repaso sobre los 30 últimos años de la Constitución Política de Colombia que se inauguró en el año 1991. Agradecerle a todas las personas que han venido acompañando este espacio de la conversa de fin de semana, a los que nos están viendo en las redes sociales, en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook, que es la conversa fin de semana, en nuestra cuenta de Twitter, que es @laconversafinde1, quienes también nos visitan en nuestro blog, que es laconversafindesemana.blogspot.com. A todos ustedes, muchas gracias. Y antes de arrancar con un pequeño resumen para los que apenas nos van a ver por primera vez, permítame saludar a nuestros invitados en esta conversa del día de hoy, la Constitución Política 91, 30 años después. Álvaro Enrique Molina, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Compañero Omar, muy buenas tardes. Pues nada, darle las gracias por permitirnos este espacio. Qué bueno verlo y saludar a todas las personas que comparten este escenario de la conversa del fin de semana y que lo siguen por todas las redes sociales. Un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias Álvaro, muy gentil por aceptar la invitación. Don Carlos Julio Medina Triana, muy buena tarde, muchas gracias por aceptar la invitación de la conversa de fin de semana para hablar un poquitico de la Constitución nuestra 30 años después. ¿Cómo está? Ok, Omar, muchas gracias también por la invitación y muy buenas tardes, Alvarito. Me place mucho estarlos acompañando y que nos dé la oportunidad de expresar nuestros pensamientos. Bueno, para los que apenas se pegan a esta conversa o a estas dos partes de la conversa, hemos estado hablando de la Constitución Política de 1991 en sus primeros 30 añitos, mientras que algunos esperamos con cierta esperanza otros 70 años más de esta misma Constitución. Hay quienes efectivamente ya dicen que han sido demasiados años de esta Constitución. El planteamiento que básicamente habíamos dejado en punta la conversa pasada era alrededor de estas dos visiones que se enfrentan. Me explico. Personas que efectivamente le están apostando por una nueva constitución política, reformar la constitución del 91, y otro grueso de personas que dicen que lo que hay que hacer es sostener esta y hacerla cumplir. En esa parte, pues habíamos quedado en la conversa pasada, en esa discusión que hay. Entonces, retomo con esa misma pregunta, pues para introducir el tema nuevamente hoy. Primero Álvaro y después Carlos Julio. En este momento, en este escenario político, económico, de crisis de pandemia, de crisis económica, no solamente en Colombia, sino mundial, ¿vale la pena hablar de una nueva constitución o lo mejor es tratar de reforzar y hacer cumplir la que ya tenemos? Primero Álvaro y después vamos con Carlos Julio. Gracias, Omar. Bueno, varias cosas. Primero, el estallido social, llamémoslo de esa manera, la pandemia, todo lo que ha venido sucediendo, lo único que ha demostrado es la inequidad, la desigualdad, eh, todas las necesidades, ha dejado al descubierto toda la aplicación del modelo neoliberal, que lo único que ha llevado es a generar más necesidades y pauperizar más las condiciones de la población colombiana. Y encuentran una constitución eh, que en teoría lo que buscaba era garantizar un Estado social de derecho. Y ni Estado, ni social, y mucho menos derecho. Es lo que tenemos hoy 30 años después. Pero uno debe medir los momentos. Yo particularmente creo que se debe hacer una reforma constituyente. Pero ¿en qué momento? Uno diría, este es el momento, y entra uno a analizar quiénes han hablado de una reforma constitucional. Quienes más han hablado de una reforma constitucional ha sido la extrema derecha de este país. Los que no respetan el Estado, los que no quieren nada social y los que menos derechos son, puntualmente el centro democrático. Cuando uno ve que el uribismo es quien está, o en las últimas discusiones, los últimos 2 años, ha venido jalonando una reforma a la Constitución, uno debe salir corriendo.
no porque no se requiera ajustar, sino porque los intereses de ese pequeño grupo no son para la población en general, sino son buscando su beneficio particular. Eso ha quedado demostrado en las jugaditas, en los articulitos que ellos han hecho, modificado a la Constitución solo para beneficio personal. Entonces, yo particularmente creo que sí es necesaria una reforma constitucional, pero no creo que este sea el momento. Creo que hay que fortalecer primero organizaciones, estructura, divulgarle mucho a la población todo lo que está pasando. Veamos lo que está sucediendo hoy. 12 buses detenidos en la Tebaida con un bloqueo hecho por la institución, por el Estado, cuando ha hecho la movilidad. Entonces, sería como para ir planteando desde ahí, Omar. Carlos. Sí, Omar, yo personalmente considero que a pesar de que la Constitución del 91 trajo elementos muy válidos que son la vinculación de los derechos humanos en ella, el hecho de haberse constituido nuestra república como una república de derecho, un Estado de derecho, es necesario hacer reformas, pero más que reformas, yo creo que lo que se necesita es hacer un pacto social en donde se involucren todas las partes, todos los sectores que componemos el país. De la institución hay que hacer una reforma, hay que reformar la institución como tal, porque se han creado una cantidad de cosas que no funcionan o que funcionan mal o que están funcionando para determinado sector. Yo personalmente sí considero que lo que está pidiendo la sociedad en su conjunto no es tanto la aplicación de las normas, porque ya se ha demostrado que eso depende de quienes estén gobernando. Tiene que haber un consenso general en la población. Normalmente se hace a través de una gran revolución de personas. En este momento la juventud que está alzada, exigiendo y levantándose para hacer una reforma. Y hay que hacer la reforma de tal manera que nos involucre a todos los sectores, a los sectores que están excluidos, y la redistribución de la riqueza, porque Colombia es un país muy rico. Entonces, más que reforma constitucional, se requiere es un acuerdo de partes de toda la sociedad para poder trabajar armónicamente en una sociedad armónica donde todos tengamos posibilidades. Yo creo que es por ese lado que se debe trabajar. Bueno, ambos mencionaron el papel fundamental de los jóvenes en esta agitación, y también el papel de que los jóvenes tuvieron hace 30 años en ese proceso que se llamó la Constituyente y que dio como resultado la discusión, aprobación y entrada en vigencia de una carta constitucional. En esa época, los jóvenes de esa época, encabezados por muchachos como Claudia López, hoy alcaldesa de Bogotá, como el ex procurador Carrillo, Fernando Carrillo, el mismo exministro Gaviria, presidía entonces un joven César Gaviria, y otros jóvenes como María Isabel Rueda, hoy súper derechizada, pero en esa época hacía parte del movimiento de la séptima papeleta. Esa expresión de juventud que dicen algunos de manera inclusive hasta ilegal, promovieron que la séptima papeleta formara como un plebiscito. Se puede comparar con el movimiento de las primeras, segundas, terceras líneas de las resistencias, inclusive de la Asamblea Nacional Popular, que ha venido sesionando primero en Bogotá y ahorita en Cali, pues a los trancazos, pero ahí van. ¿Cómo la ven? Guardadas las diferencias, ahorita Carlos nos puede contar un poquitico cómo fue ese proceso que yo alcancé a vivir, don Álvaro, joven todavía, pero sí lo alcancé a vivir un poquitico. Ahí estrené mi voto, entre otras cosas, en esos años. Carlos primero y después Álvaro. ¿Cómo la ven? O sea, ¿se puede comparar estos dos procesos? No, yo creo que hay una diferencia muy grande. Primero, los actores son muy diferentes. La sociedad está en una época post-COVID. Yo creo que podemos hablar post-COVID porque vivimos ya un año de COVID, pero es una sociedad que carece de muchas cosas. La pobreza se incrementó, y es tanto el incremento que el DANE se atreve a decir que tenemos un alto índice de pobreza y de extrema pobreza. En esa época, la iniciativa de los jóvenes fue una iniciativa que vino de la mano de la oligarquía del momento. Yo creo que no hubo revolución en esa época
hoy se está dando una especie de grito en la misma Asamblea Constituyente, la Asamblea que se está proponiendo a nivel nacional, es de pronto un llamado para pedirle a la sociedad en su conjunto y jalado por los muchachos que siempre han jalado, una revolución muy fuerte que se debe estar construyendo todavía. Todavía estamos en los inicios de la posibilidad de una gran revolución. Yo creo que hacia eso es que se está apuntando y hacia eso es que se debe trabajar para hacer una cosa que venga desde abajo hacia arriba. No hay comparación, Alvarito, no creo. Álvaro. Bueno, yo no alcancé a estrenar el voto, pero por ahí andaba cerquita. El mono tiene razón. El contexto de la séptima papeleta fue centrado más en el tema de luchar contra el narcotráfico, contra el tema de la extradición, que era lo que rondaba en su momento, todo ese tema de Pablo Escobar, pero no era una reforma social, ¿sí? No eran unos muchachos que les faltara o que adolieran o que sintieran dolor o pasaran hambre o fueran ni trabajaban ni estudiaban, ¿no? Esos muchachos estudiaban en universidades prestantes de este país. Sí. Es decir, lo convoca y cuando yo convoco sin ese dolor, pues tengo una visión distinta. O quien está en la calle es el joven ni trabaja ni estudia. ¿Sí? Que Claudia López dice, sí, son los ninis, sí, pero ¿cuál es la alternativa para los ninis? Son esas madres que no tienen cómo llevar la comida a sus hijos. Son incluso esos migrantes que se vinieron con el fantasma de este gobierno de que él era el salvador de su país y se los trajo para aquí a un país donde no había oportunidades y usted los ve compitiendo por un pan en una caneca de basura o porque les den el puesto en una banda o porque puedan competir con el colombiano para ver dónde pueden ejercer la mendicidad. Es decir, lo que hay en la calle hoy es otra cosa. Entonces, yo creo que no hay punto de comparación con los jóvenes de la séptima papeleta. Es otra cosa distinta. Bueno, en cuanto a lo de la Asamblea Nacional Popular, que es básicamente el tema, digamos, uno de los temas políticos que está moviendo la opinión pública en este momentico, que es una especie de segundo episodio del paro que empezó el 28 de abril. ¿Cómo ven esta Asamblea Nacional Popular? Es decir, si los escenarios de constituyentes están todavía como un poquitico difíciles de determinar, ¿hacia dónde tendría que ir esta expresión popular amplia que está llamando la atención de los medios y sobre todo de la clase política de este país? Omar, sí, lo de la Asamblea Nacional Popular es algo que tiene que definir muchas cosas, o sea, es aglutinar a su comunidad para tomar determinaciones, y ahí es donde deben hacer el pacto que se debe llegar a obtener. Pero es muy claro que la misma sociedad o la oligarquía o los que dominan en el país no quieren dejar que se realice. Lo que está hablando Álvaro de los bloqueos y todo eso es el impedimento a que nosotros nos reunamos y podamos tomar determinaciones en grandes asambleas. Nosotros estamos en mora de realizar una asamblea. Es la única manera de poder hacer escuchar la voz de la gente más necesitada del país. Yo creo que ese es el camino que hay que tomar. La Asamblea Nacional debe ser un punto de partida. De ahí deben hacer la posibilidad de reunirnos en una gran asamblea a nivel nacional. Lo que está haciendo Cali en este momento, ojalá salga bien y pueda transmitirse para que todo el país lo haga. La comparación con la constituyente del 91, yo creo que en esa época, lo que dice Álvaro, fueron muchachos de universidades de alta cuna con la burguesía de la época y todo el interés político que había en torno al narcotráfico y a la necesidad de un mercado y entrar a nacionalizar capitales que estaban perdidos a través del narcotráfico, el lavado de bienes y de valores. Entonces, lo que hoy tiene que suceder es que se haga una asamblea nacional general,
hacia allá tenemos que caminar. Álvaro. Omar, vea, yo, pues, aparte de que respaldamos sin ningún miramiento la realización de la asamblea, tanto la primera sesión que se dio en Bogotá como la que se está adelantando en Cali, la cual está siendo saboteada por el gobierno nacional, la cual desde el día de ayer han impedido la movilización de los jóvenes, porque no son solo jóvenes, ahí también se está movilizando indígenas, campesinos, afros, trabajadores, población en general la que se está movilizando a participar en esas asambleas, es el punto de partida para empezar a organizarnos, para empezar a sentirnos cercanos. Es que a veces sentimos que el problema del indígena es distinto al problema del obrero, o el problema del pensionado es distinto a, al del afro, ¿no? Todos tenemos unos problemas comunes y esos problemas comunes los debemos enfrentar entre todos juntos. Y enfrentar no estoy diciendo es que tenemos que llegar a la violencia, ¿no? Enfrentar es decir, tenemos que identificarlos, construir propuesta y desarrollarla. Entonces yo creo que esas asambleas son válidas, son necesarias, se tendrán que ampliar, como decía Carlos, en algún momento después de que uno consolide su propuesta, tendrá que sentarse con los otros actores que tiene esta sociedad y discutirlas y llegar a un pacto, porque hay que repensar el país, hay que sacarlo de, esa, de ese lodazal en que lo metió el uribismo. Es que venimos de 20 años en los que usted observa una lumpenización de la dirección del país terrible. Esto no quiere decir que es que antes del uribismo no hubiese corrupción, nada, es la misma aplicación del modelo, pero es que la degradación en la que hemos caído estos 20 años ha sido de una manera abrumadora. Entonces yo rescato, respaldo e invito a que respaldemos desde todos nuestros escenarios todas esas formas de organización como son las asambleas nacionales populares. Estaba hablando sin el micrófono, qué pena. A ver, hay unos escenarios, ya nos queda desafortunadamente poquito tiempo. En estos días, por causa de las medidas que ha tomado el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque, del regreso de la comunidad educativa a la presencialidad. Y entonces ha venido presentándose un fenómeno que tiene que ver mucho con la Constitución del 91, que es la figura de la tutela. Vía tutela, profesores, profesoras, organizaciones gremiales de los docentes se han opuesto a las medidas del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación Nacional de regresar a la presencialidad física de los muchachos y las muchachas a los salones. Inmediatamente salen algunos sectores de la sociedad colombiana que efectivamente lo primero que ponen en duda, pues obviamente la posición de los profesores de rechazo a volver a la presencialidad, pero sobre todo, y es lo que nos compete ahora en este pedacito de conversa, la validez de la tutela como instrumento de solución de las conflictividades sociales, es decir, ya no la ven como la amparadora de los derechos fundamentales, sino como la que resuelve todos los problemas políticos, económicos, de salud de este país. ¿Ustedes cómo ven esa discusión que hay planteada en este momento, que no es nueva, que es vieja, que hay unos proyectos de hace rato de inclusive quitar la tutela? Bueno, yo traigo a colación lo que nos pasó a nosotros en Telecom con la tutela. Recuerda que la apertura del sector de larga distancia lo ganaron, Sergio Reguero lo gana a través de una tutela. Las empleadas públicas de Medellín ganan el ingreso al sector de comunicaciones de larga distancia a través de una tutela y una demanda. Esos son elementos de doble juicio y como lo he comentado, el que más saliva tiene es el que más manda. La tutela fue efectiva y fue uno de los logros de la constituyente. Sin embargo, se ha desvirtuado porque ya está manoseado de tal manera que cualquiera accede a ello porque las cortes están comparadas, coartadas, la justicia está comparada y coartada. Entonces, no nos resuelve nada. La constituyente pudo traer cosas muy buenas, definitivamente, pero una serie de modificaciones nos la ha cambiado totalmente. Lo que ganaron los maestros hoy en día es muy, muy, muy beneficioso porque querían hacer que fueran a dar clases
coartados porque si no iban no les pagaban y que los muchachos tienen que ir a estudiar. Yo creo que hay una serie de personajes en la vida nacional que están encartados con sus hijos en las casas. Yo creo que ese es el motivo que los lleva a obligar a los maestros a que vayan y los cuiden. Más que la enseñanza, están preocupados es por ponerle una actividad a los muchachos y los llevan a que vayan a clases obligados por toda la situación que tienen actualmente. Yo sí creo que la tutela en este momento perdió el sentido o ha perdido el sentido y el Estado Social de Derecho también ha perdido el sentido de Estado Social de Derecho. Hombre, como lo dijimos la vez pasada, la Constitución dio unos derechos, pero una vez como nos conocemos, entonces dijo, como esto no lo van a cumplir, entonces de una vez le doy el instrumento para que lo haga cumplir, ¿cierto? Y entonces eh, eh, consagró la acción de tutela. Y eso nos lo hemos perrateado todos. Aquí todo el mundo ha hecho tutelatones para todo. ¿Eh? Y entonces la reflexión es, ¿la solución es tener una herramienta para hacer cumplir los derechos? ¿O lo que se debe exigir es que se cumplan los derechos sin necesidad de ninguna herramienta? Lo que ha pasado con la educación, ya yo voy a diferir un poco del mono. Yo tengo hijos en edad escolar, ¿sí? Y he vivido y he visto la necesidad de ellos de interactuar. Nosotros somos piel, nosotros somos humanistas, nosotros necesitamos estar cerca al otro. Pero hay que mirar en qué condiciones. Y aquí pongo un ejemplo que conozco. Mi hermana es docente y los estaban obligando a ir. Fueron y con el rector todos los profesores llamaron al responsable de la Secretaría de Educación y le dijeron, venga, están construyendo en el colegio, hay obra, ¿sí? No hay salones ni nada. Le dijeron, es que ustedes no conocen lo que pasa en las cosas. Y creo que ahí hay una reflexión que hacer y que el movimiento sindical, el movimiento social y la comunidad en general tiene que entender. Y es que, como decía Carlos, hay que generar unas condiciones físicas para que se pueda volver a los colegios. No es otro el debate, son condiciones físicas. Ya después habrá que también mirar en ese pacto del que hablábamos ahorita, es la calidad de la educación que se da, ¿cierto? Cómo la educación pública no se le dan los recursos necesarios para que pueda mejorar su tema de calidad para los jóvenes. Entonces, pero eso ya será un debate de otro escenario y con otros invitados que tengan mucho mayor conocimiento. Pero nada, la tutela nació como el mecanismo para defender el incumplimiento que este gobierno sabía que iba a hacer. Y cuando uno nace así, pues se lo van a perratear en la vida. Bueno, la conversa está muy buena, señoras y señores, que nos están viendo y compañeros que me están interlocutando el día de hoy, pero ustedes saben que lo bueno dura poquito, ya se nos está acabando el tiempo que tenemos para este espacio. 2 minuticos, nos toca, yo he venido en esta semana hablando de que este es un tema de la Constitución, un tema largo, ancho, 30 años no se pueden evaluar en una hora, que llevamos más o menos en esta conversita. Hay que plantear un tercer y un cuarto espacio de esta conversa respecto a la Constitución. Una vez los comprometo a ustedes dos a ver si nos pueden acompañar en una conversita ya como de conclusiones finales de evaluación de estos últimos 30 años, en términos generales. Y 2 minuticos para que nos despidamos y agradeciéndoles de antemano la invitación que me van a aceptar y agradecerles por haber compartido con nosotros sus opiniones y sus puntos de vista, Álvaro y Carlos Julio. Ok, Omar, muchas gracias por la invitación y sí, nos vemos porque el tema es bastante largo. Hay mucha tela que cortar y yo creo que la Constitución hoy nos ha demostrado que hay que hacerle mucho cambio y hay que cambiar muchas cosas para poder acoplarnos todos. Muchas gracias. Gracias, Omar, por este espacio y ya nos dijo que es el otro, que en el próximo concluimos, así que no le alarguemos más el tema, que era para una reunión y nosotros ya vamos para 3 espacios de la conversa. Para poder invitar a Juan Pablo, ¿no? Sí, Entonces, vamos a ver cómo hacemos. agradecerle a los compañeros del espacio de la conversa, invitarlos a respaldar las movilizaciones pacíficas que se vienen dando a nivel nacional, las movilizaciones, rechazar el bloqueo que viene adelantando el gobierno de Iván Duque. Y nada, fortalecernos cada día más. Un abrazo muy grande y Omar, claro, estamos atentos.
Muy buenas tardes. Nuevamente sean todos bienvenidos. Ya despidiendo esta parte final de la conversa de fin de semana, perdón, de hoy día 17 de julio del año de gracia 2021, agradeciéndole nuevamente a nuestros invitados, a Álvaro Enrique Molina y a Carlos Julio Medina, dirigentes del sector social sindical de Colombia, por pues habernos dado sus aportes, sus puntos de vista en estos especiales que estamos haciendo en la conversa de fin de semana acerca de los 30 años de la Constitución Política de Colombia de 1991. Invitarlos a todos ustedes a que en el transcurso de esta semana nos sigamos manteniendo en contacto a través de nuestras redes sociales, que ya se las voy a colocar acá en pantalla para que nos podamos seguir viendo, para que podamos seguir compartiendo esta conversa virtual. Invitarlos para que hoy, ya que 8 días sábado, si no pasa nada extraordinario, sigamos ya redondeando estos capítulos especiales de la conversa en torno a la Constitución Política del 91, 30 años después, y pues para que podamos nosotros compartir con ustedes estas visiones de otros compañeros y compañeras acerca de estos 30 años de la Constitución Política de 1991. Los voy a dejar aquí un momentico con nuestras redes para ya despedir este programa. Como estaban viendo ustedes, nuestra red de Facebook, en el fanpage de la conversa de fin de semana, nuestra cuenta de Twitter, @la conversa fin de uno, terminando en la letra D y en el numerito 1. Nuestro blog, la conversa de fin de semana.blogspot.com, y los invitamos a que se suscriban y que le pongan el dedito y la campanita a nuestro nuevo canal de YouTube de la conversa de fin de semana, donde pues estamos dejando todos estos videos y todo lo que estemos produciendo en la conversa de fin de semana. De mi parte por el día de hoy no es nada más. Por favor, invitarlos a que mantengan las normas de bioseguridad, lávense las manos constantemente, colóquense bien el tapabocas, traten de guardar la distancia reglamentaria y por favor vacúnense. Vacúnense, no hay otra forma. Este gobierno nos ha querido cuidar, cuidémonos nosotros. De mi parte no es nada más, invitarlos nuevamente a que estén pendientes de la conversa de fin de semana.